Listo. Estamos en la lección número 3 de nuestro módulo 3 y esta clase habla sobre el tema de la salvación. Y la pregunta que les quiero hacer de entrada es, si la salvación es para siempre, no sé si en algún momento se han planteado esa pregunta o han tenido esa duda con respecto, y es que es común que en algún punto de nuestra vida, según las circunstancias que estemos pasando, pueden ser incluso algunas cosas que hayamos cometido, que esta pregunta surja y que nos quedemos, sí, justamente con la duda de si esto es posible, si la salvación se pierde o si ya la hemos perdido incluso, no sé, cualquier cosa al respecto. Entonces, ya como generalmente hacemos, ahí encontrarán su recuadro, les comparto un poco al respecto de eso. Digo, ustedes tendrán su cuadernillo, así como lo vemos ahora en pantalla. Y tenemos la primera sección, que es este recuadrito. Ahí vamos a justamente poner las siguientes preguntas en esta parte. Y las preguntas son tres. ¿Puedo perder la salvación? ¿Puedo perder la salvación? Eso lo vamos a anotar en ese recuadrito. La siguiente pregunta es, ¿puedo estar seguro de que soy salvo? Y la última pregunta, ¿a dónde se van los que fueron cristianos y ya no lo son? ¿A dónde se van los que fueron cristianos y ya no lo son? Igual si alguien necesita que repita, lo podemos hacer, no hay ningún problema. Yo, por favor. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Cuál te quedaste, Majo? Es que acabo de llegar, justo acabo de entrar a mi casa, Ah, entonces ok, apenas ok, saqué ok. todo. Gracias. Sí. Bueno, en el recuadro que tenemos en la parte superior de nuestro cuadernillo, ahí vamos a anotar tres preguntas. ¿Puedo perder la salvación? ¿Puedo estar seguro de que soy salvo? Y la última pregunta, ¿a dónde se van los que fueron cristianos y ya no lo son? De igual manera, pues se las comparto ahí para que las tengan en el chat y las pueden copiar. Si por alguna razón alguna no la alcanzaron a escuchar, ahí también las tienen en el chat. Ya Gracias. les mencionaba, de nada, de nada. Ya les mencionaba que es probable que en algún momento difícil de nuestra vida, ya que siendo cristianos, eh, hayamos caído en algún pecado, por así decirlo, que cometíamos incluso antes de conocer a Cristo y que nos sintamos verdaderamente mal delante de Dios hasta el punto de preguntarnos si realmente somos salvos. Y eso es algo que, aunque pareciera que no es eh, tan real. La realidad es que muchos cristianos se han enfrentado con esa pregunta en algún punto de ser cristianos, ¿no? En algún punto de ya haber sido tomado esa decisión por Cristo y se enfrentan a esta duda, ¿no? Se trata de una experiencia natural dentro del cristianismo que nos cuestionemos o nos preguntamos esto. Incluso el rey David se preguntó en algún momento esto. Y aunque su cuadernillo no tiene marcado ahí un espacio para que nosotros podamos anotar esta cita. De todas maneras, si quieren anotarla en algún punto, vamos a anotar Salmos 51, versículo 11 al 12. Igual les comparto pantalla ya en nuestra nueva modalidad que teníamos. Y recordemos que estas son entre oraciones y alabanzas que el mismo rey David, bueno, le atribuimos a él una porción, incluso también algunos salmos se le atribuyen a Salomón, pero bueno. Y dice el versículo 11, nueva versión internacional, no me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que es un espíritu de obediencia, que un espíritu de obediencia me sostenga. En Nueva Traducción Viviente nos dice de esta manera, no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte.
Esta era una preocupación, un sentir con el que nos podemos nosotros, de cierta manera, sentir parecido en algún punto de nuestra vida, que hayamos enfrentado algún, digamos, punto bajo, por así decirlo, dentro de nuestro cristianismo, de nuestro crecimiento espiritual. Y aquí vemos a David que también se enfrentó en esto. Estas emociones que expresa aquí, pues son esas angustias, ese sentirse mal de aquello que pues incluso podemos saber que cometió y que está ahí puesto en la Biblia, ¿no? Y a menudo el enemigo viene y nos acusa, por así decirlo, y nos hace sentir mal, nos puede hacer sentir culpables y puede hacernos incluso tambalear. Sabemos que el diablo es padre de mentiras y él puede sembrar en nosotros esa duda. Es entonces que vamos a anotar otra cita, que también se las comparto, y es Apocalipsis 12:10. Igualmente vamos a buscarla. Apocalipsis 12:10. Les digo que su cuadernillo no tiene ninguna parte en donde se coloquen estas citas, pero son parte de la lección, entonces por eso se las comparto y si las quieren anotar, pues lo pueden hacer en un costado. Y dice Nueva Versión Internacional, que es esta porción. Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Nueva traducción viviente nos dice de esta manera. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios, de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Bueno, este pasaje, a pesar de que nos menciona varias cosas con respecto a este momento en el futuro, donde justamente va a haber un juicio para el diablo, al final de cuentas, vemos aquí ciertas actitudes que él puede presentar, ¿no? El enemigo, por así, puede presentar. Generar esa cuestión o esa duda y esa culpabilidad, ¿no? Veíamos incluso en el libro de Job este diálogo entre Dios y el diablo, que al final de cuentas eh, era justamente buscar hacer equivocarse a Job con las cosas que podría poner él por tropiezo, ¿no? Entonces, por si fuera poco, probablemente alguno de nosotros en alguna plática con alguno creyente se nos han sembrado esas dudas haciéndonos tal vez imposible la idea de que nosotros somos salvos o cuestionándolo de cierta manera si esto es verdad, ¿no? Y quizá incluso algún cristiano de otra denominación tiene su postura con respecto a esto. Y ya tal vez en la hora de mencionar y empezar a poder argumentar, pues incluso ahí podemos nosotros tambalearnos, ¿no? Tener esas dudas. Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a esto y vamos a buscar resolver cada una de las preguntas que ya anotábamos en el recuadro y corregir aquellas malas interpretaciones que podamos tener con respecto a ciertos pasajes y finalmente tener una postura clara, firme a partir de la Biblia para nosotros poder eh, argumentar en lo que creemos y por qué creemos en esto, ¿no? Entonces, de nuevo les comparto ahora el cuadernillo y notarán que la siguiente sección, la que está ahora en la parte inmediatamente de abajo, en esta, va a haber una serie de definiciones. Entonces vamos a ponernos de acuerdo con estos términos para que entonces a partir de ahí podamos iniciar con la siguiente parte de la clase, que sería ya propiamente las bases sobre la salvación, ¿no? Entonces, el primer elemento que encontramos del lado derecho es un regalo, como tal, ¿no? Ahí claramente se ve. Y vamos a entender qué entendemos por gracia. En algún momento yo les compartía una definición de la gracia, pero en este caso lo que vamos a anotar abajo, en las líneas de abajo, va a ser regalo inmerecido. Regalo inmerecido. En ese momento de la clase, a pesar de que el concepto de la gracia es tan grande, lo único que vamos a notar es que es un regalo inmerecido. La palabra gratis se deriva de la palabra gracia. Así que debemos de entender, de cierta manera,
que lo que se recibe por gracia es algo que no se ha ganado, sino que solamente se recibe. Lo que se gana no puede ser por gracia, porque de nuevo viene en ese sentido como de gratis, ¿no? No podemos ganar la gracia de Dios porque entonces ya no sería gracia. La esencia en ese sentido de la gracia es que es absolutamente inmerecida. Por eso es que anotamos ahí, gracia inmerecida. El siguiente concepto que vemos a un costado, ahí vemos un monito que se está cayendo, y ahí dice, caída de la gracia. Y vamos a anotar aquí abajo una frase un poquito más extensa, y es la idea de que aún un cristiano puede ser condenado si está en pecado. Es la idea de que aún un cristiano puede ser condenado si está en pecado. ¿Lo puede repetir, hermano, por favor? Sí, es la idea de que aún un cristiano puede ser condenado si está en pecado. Gracias. Ahora, aquí hay que aclarar esto porque ese es incluso un concepto que se puede escuchar en sermones, en predicaciones, e incluso hay mención sobre este punto y hay que aclarar exactamente a qué se refieren cuando escuchamos a algunos otros cristianos que pueden o no ser de nuestra denominación, eso no implica necesariamente algo en particular, pero tienen esta o ese concepto en su mente y hay que entender a qué hacen referencia. Entonces, vamos a decirlo de la siguiente manera. Son aquellos que no entienden el concepto anterior de la gracia, lo que ya mencionábamos sobre la gracia, que es un regalo inmerecido, y creen que debemos merecerla. Entonces, de cierta manera, creen que dejamos de ser salvos si estamos en pecado. La caída de la gracia básicamente es eso, creer que cuando nosotros estamos en pecado, perdemos la gracia y perdemos la salvación, por así decirlo. Pues la salvación conlleva, o la gracia conlleva la salvación, ¿no? Esto nos da una idea de una vida cristiana que de cierta manera, y tajantemente podemos decir, insegura. Depende de lo que estoy haciendo o no, si es que soy salvo o no, por así decirlo. Y ciertamente nos enseña la mentira de una salvación por obras, porque al final de cuentas cae entonces todo en lo que yo tengo que hacer para estar en esa posición. Y sabemos que no es así. La salvación es por el acto que hizo Jesús en la cruz y no por lo que yo haga. Lo único que yo hago es recibirlo, extender las manos para aceptarlo. Entonces, en este sentido, no sé si aquí hay alguna duda al respecto. Igual vamos a ir poco a poco y la idea es que todo vaya quedando claro y si no hay ninguna duda, seguimos con el siguiente concepto. ¿Alguien? ¿No? ¿Todo bien? Ok, vamos al siguiente dibujito, que es una mano extendiendo con un personaje sobre la mano. Y ahí dice perseverancia de los santos. Y ahí lo que vamos a notar es doctrina bíblica que enseña que una vez salvo, siempre salvo. Doctrina bíblica que enseña que una vez salvo, siempre salvo. Y es aquí que para entender esta doctrina, tal cual como la entendemos, este concepto bíblico, lo podemos entender de la siguiente manera. Esta idea está basada en que las escrituras nos dicen que cuando Dios nos ha salvado, jamás va a cambiar de opinión. Eso quiere decir que si somos salvos, jamás lo dejaremos de ser. Esta es la doctrina de la perseverancia de los santos. En otras palabras, podríamos decir, no nos salvó por buenos, porque la realidad es que todos somos pecadores, así que no nos va a condenar,
por malos. Entonces nosotros hayamos aceptado su regalo de salvación. Entonces igual, dudas, preguntas, si no seguimos. Bien, ahora vamos con el último concepto que tenemos que tener claro y es apóstata. Y vamos a anotar en la parte de abajo, uno que habiendo sido creyente, deja de serlo. Uno que habiendo sido creyente, deja de serlo. Ese concepto, aunque lo vamos a explicar más detalladamente al final, debemos saber que se llama así a uno que por alguna razón ha abandonado su decisión original de seguir a Dios. Algunas otras personas dicen que es como dar un paso atrás en el sentido de yo tomé una decisión, pero me retracto de esa decisión. O dar una vuelta completamente y darle la espalda a Dios. En ese sentido podemos entender a alguien que es apóstata y es como lo entendemos. Lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver al final de, bueno, en la clase como tal, pero de cierta manera ese punto debemos entenderlo de esta manera. Uno que habiendo sido creyente, deja de serlo. Es entonces que ya con esos cuatro conceptos claros y todos hablando de lo mismo, vamos a pasar a la siguiente sección de la clase, la que corresponde a esta serie de, eh, pues vamos a decirle oraciones que encontramos ahí, que son 7, igual se las comparto para que vean en dónde estamos, que son las bases de la salvación eterna. Y ahí vamos a anotar varias citas en cada una de estas líneas. Les menciono que hubiera sido una locura también haber escaneado porque conté las citas que vamos a estar viendo y vamos a ver 25 citas en esta clase. Entonces, pues vamos a anotar varias citas en algunas de las líneas, pero pues bueno, ahorita las vamos a ir leyendo con apoyo de la Biblia digital, ¿no? Entonces, bueno, bases de la salvación eterna. Por así decirlo, ahí viene una frase que dice, creemos en una salvación que es para siempre en virtud de, y podemos decir que nuestra creencia de salvación es una salvación segura, es para siempre, y se fundamenta en ciertas verdades bíblicas que son irrefutables, que no podemos discutir. Entonces vamos a estudiar alguna de ellas y vamos a comprobar a la luz de la palabra lo que realmente es la salvación y cómo lo entendemos nosotros y cómo es que debemos de aferrarnos a esto. Entonces el primer concepto que vamos a ver, en la gracia de Dios. Y vamos a anotar dos citas. La primera es Romanos 5, del 9 al 10. Romanos 5, del 9 al 10. Eso es lo que vamos a anotar inmediatamente al lado de la primera, que es la gracia de Dios. Igualmente les comparto pantalla para que veamos la cita y la leamos en estas dos versiones de Biblia. Romanos 5, del 9 al 10. Y dice en nueva versión internacional, que es hasta aquí. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si uno, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Nueva traducción viviente, que tal vez es un poco más accesible en la forma en que nos explica, dice, entonces ya hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo. Con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos para la vida, por la vida de su Hijo. La realidad es que ningún, ningún hombre, y la Biblia lo dice, ningún hombre merece la salvación. Pero aquellos que llegan a la gloria lo hacen por haber recibido gratuitamente la salvación de Dios.
aún siendo pecadores, porque esto de ser pecadores no va a dejar de ser, a la silla se bajó, no va a dejar de ser hasta estar en su presencia. O sea, toda la vida vamos a ser pecadores. El pecado habita en nosotros, dice Pablo, ¿no? El pecado habita en mí. Y con eso vamos a estar batallando siempre. Pero recordemos, Dios rechaza el pecado, pero no rechaza al pecador. Odia el pecado, pero no, pero ama al pecador, cuando el pecador está arrepentido en ese sentido. Entonces, al cielo no se van los buenos, sino los que han recibido la gracia de Dios. Recordemos que en el concepto que veíamos hace unos minutos es ese regalo inmerecido. Una vez que hemos recibido ese regalo de gracia, ese regalo inmerecido, podemos estar seguros de que no lo vamos a perder, porque nunca, nunca, nunca lo ganamos. No nos los dio, y ya lo mencionamos incluso en una de las definiciones anteriores, por ser buenos, ni nos los va a quitar por ser malos. Esto no significa que podemos vivir una vida eh, llena de pecado, porque al final de cuentas no vamos a perder la salvación. No, porque al final de cuentas sí somos salvos, pero no es un boleto, digamos, para poder estar pecando, ¿no? Al final de cuentas, entender la gracia es entender que hemos sido perdonados, hemos sido justificados, eso nadie nos lo arrebata, Dios no nos lo quita, y entonces somos congruentes a ese regalo inmerecido. Esa misma gracia de Dios que nos salva también nos transforma. Así que una persona salvada por Dios es una persona en un proceso de santificación que constantemente está creciendo y que busca de nuevo hacer todo lo que agrade a Dios. Ese es el primer concepto que podemos ver de las bases de la salvación eterna. Vamos al siguiente punto, la oración que está en la parte inferior, que dice el amor de Dios. Y aquí vamos a anotar dos citas. Ah, me falta una cita anterior. Falta otra cita que es de esta. Y la cita es Primera de Pedro 1, del 2 al 5. Ahí en La gracia de Dios son dos citas. Romanos 5, del 9 al 10. Y Primera de Pedro 1, del 2 al 5. Ya les di la explicación y me salté una cita. Pero bueno, vamos de nuevo. Es todo esto lo que vamos a leer en este caso, ¿no? Seguimos en el primer punto, en la gracia de Dios. Y dice en una versión internacional, según el conocimiento previo de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que abunde en ustedes la gracia y la paz. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Nueva traducción viviente, igual desde el versículo 2 hasta el versículo 5. Igual lo marco nada más para que vamos a ver de dónde estamos. Aquí del 2 al 5. Dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Esa es parte del saludo de esta carta. Versículo 3. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esa salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos lo vean. Esas son las dos citas que podemos encontrar en esta primera base, la gracia de Dios.
entendemos varias cosas, que es algo que no puede perecer, que no puede ser, no se puede deteriorar, no se marchita, es completamente eh, pura en ese sentido, ¿no? La versión, una versión internacional lo mencionaba, eh, no se puede destruir, contaminar o marchitar. El regalo que hemos recibido no se puede perder, por así decirlo, ¿no? Vamos a seguir con la siguiente parte. No sé si lo tengas para más adelante, pero Primera de Pedro 1:9 menciona la importancia de la fe. O sea, Lo aquí podemos, está un par de versículos más adelante, porque luego explica, después del 5 que fue el que terminamos de leer, explica las pruebas que vamos a tener en la fe, y en el 9 concluye el resultado. pues vamos a ver el versículo 9, ¿no? Mencionas. Sí, Ok. Dice aquí en nueva traducción viviente, la recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas, sí, que es depositar nuestra fe en Cristo Jesús, por lo que somos salvos, ¿no? tal Nueva cual. versión, Reina nueva versión. Valera, en Ajá, versión sí, Reina Valera dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. me gusta más Reina Valera en ese sentido, como lo Sí, dice. y la otra versión que es bastante más apegada al griego es la Biblia de las Américas y dice obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Entonces apuntan a la importancia de la fe en el don de Dios, que es la gracia. Y recordemos que no es exactamente la fe, sino es por medio de la fe. Bueno, fe. Esa diferencia que tal vez a veces podemos nosotros caer, pero sí, de ahí, o sea, nosotros depositar esa confianza en Cristo Jesús es lo que nos salva, ese regalo. Y no es nuestra confianza, sino es lo que Él ya hizo en la cruz como tal, ¿no? Muchas gracias, Sara. Y sí, ahí la pueden anotar también. 1 Pedro 1, el versículo 9, y en varias versiones pues, nos puede ayudar incluso a entenderlo aún mejor. Vamos a la siguiente parte, que es el amor de Dios, que es el punto número 2 ahí en su cuadernillo. Y en este caso vamos a anotar dos citas, vamos a leer una que es bastante extensa, pero la primera, que claramente tendría que estar aquí, es Juan 3:16. Juan 3:16. Entonces vamos ahí a esta primera cita, Juan 3:16, y lo vamos a leer. Digo, yo estoy más en particular en esa cita, yo la conocí en Reina Valera, una traducción viviente. Nueva versión internacional nos dice, por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Nueva traducción viviente dice de la siguiente manera, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Casi casi son muy parecidas, ¿no? Y la siguiente cita es Romanos 8, versículo 28 al 39. Romanos 8, versículo 28 al 39, y esa es la que vamos a anotar. Igual es una extensión eh, larga, pero vamos a leerla es completa, ¿no? Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a todos y los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no se escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusa a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso se resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada? Así está escrito, por tu causa
siempre nos llevará a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Claramente esto nos daría para toda la clase y más, ¿no? Hay muchísimo que decir. De entrada, una de las cosas que podemos darnos cuenta es que aquí hay una serie de preguntas que vienen con una inmediata respuesta. Y recordemos de nuevo que esto se leía en público, entonces Pablo tenía que anticiparse a las preguntas que pudieran surgir. Esto ya se los he mencionado en algunas otras ocasiones. Y entonces esas preguntas tienen la intención de aclarar y quitar cualquier duda que pueda surgir, ¿no? Vamos a leerlo en nueva traducción viviente y tal vez vamos a hacer algunos pequeños, por así decirlo, nos vamos a detener para ir analizando y que quede todo claro, ¿no? Y empezamos con el versículo 28, dice, y sabemos que Dios hace todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Es aquí, y bueno, en nueva versión internacional menciona el tema de la predestinación. Hay algunas denominaciones, algunos cristianos, que hablan sobre el concepto de que algunos fueron llamados a ser salvos y otros para condenación. Nosotros creemos y tenemos seguridad de aquellos atributos que tiene Dios. Es un Dios de amor, es un Dios compasivo, misericordioso. Y entonces no checa pensar en nosotros en que Dios, ese mismo Dios que nosotros consideramos de amor, también haya considerado a algunos para condenación. Y es entonces que no creemos en que la interpretación de esta cita o de este mensaje de predestinación sea para algunos para salvación y otros para condenación. Entonces, completamente descartamos la idea de que Dios haya llamado a algunos y a otros, pues, los haya condenado, por así decirlo. Condenó el versículo 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Y es aquí que podemos también ver que a pesar de que nosotros podamos hacer un medio para comunicar el mensaje de salvación, Dios es el que hace la obra en el corazón. En ese sentido es el que nos acerca, es el Espíritu Santo que obra en nuestros corazones y a final de cuentas nosotros tomamos esa decisión. Pero no somos nosotros los que salvamos a las personas, sino es Él quien los salva por medio del Espíritu Santo. Sigamos adelante. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Y si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusar a nosotros? ¿A quién Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Dios está sentado en el lugar del honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama? Si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en miseria o en peligro o bajo una amenaza de muerte, como dice la Escritura, por tu causa nos matarán cada día, nos tratarán como ovejas en el matadero. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en la altura ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y es aquí que también vemos esta parte, el amor de Dios, nada nos puede separar de Él. Al final podemos concluir de este punto, Dios nos ama y deja de amar y deja de amar a los seres humanos de acuerdo a sus obras. Perdón. Dios
no ama y deja de amar a los seres humanos de acuerdo a sus obras. Recordemos que la salvación no es por obras, no es por lo que hagamos. Él ama eternamente a cada hombre y a cada mujer. Así que cuando nos ha dado gratuitamente la salvación, esto es para siempre. Si nos amó siendo pecadores, incluso ya lo mencionábamos anteriormente, condenados, que la paga del pecado es muerte, nos sigue amando cuando hemos sido convertidos o nos hemos convertido en sus hijos. Nada ni nadie nos puede separar de ese amor. Vamos al siguiente punto, la fidelidad de Dios a sus promesas, que es el punto número 3. Ya vamos a anotar dos citas, Romanos 10:13, es más, de una vez se las doy, Romanos 10:13 y segunda de Timoteo, capítulo 1, del 12 al 13. Romanos 10:13 y segunda de Timoteo 1, del 12 al 13. Y vamos rápido a Romanos, igual les comparto pantalla. Romanos 10. Y dice, porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Pues todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Está claro, ¿no? Tal cual. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Y dice, versículo 12 al 13. Acá. Por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo porque sé que en quien he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Con fe y amor en Cristo Jesús sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. 12 al 13 dice en Nueva Traducción Viviente, por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Podemos concluir de este punto de las bases de la eh, salvación eterna, particularmente en este caso de la fidelidad de Dios a sus promesas, que Dios dijo que salvaría a aquel que invocara su nombre, aquel que depositara su confianza en Él. Y Él jamás nos falla en sus promesas, jamás falla lo que Él promete. Creer que la salvación se pierde es acusar a Dios de que es mentiroso en ese sentido, de que Él no cumple lo que ya ha prometido. Por eso es que también una de las bases de la salvación eterna es la fidelidad de Dios en sus promesas, porque Él cumple lo que ya dijo. Vamos a ver el siguiente, la justicia divina. Justicia divina. Y en este caso son una, dos, tres, cuatro citas. Vamos a anotar la primera. Y vamos a poner entre paréntesis, sin condenación. Igual, aquí tal vez no les quepa, entonces les anticipo, pero vamos a poner entre paréntesis sin condenación y la primera cita es Primera de Juan 1, versículos 7 al 9. Primera de Juan 1 del 7 al 9. Y vamos al 7 hasta el 9. Y esta cita nos habla de sin condenación, en ese sentido de la justicia divina. Y dice en una versión internacional, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. En Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera,
Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, aquí vemos que si nosotros hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús, su sangre nos limpia de la maldad, del pecado. Y al final de cuentas, si nosotros reconocemos que somos pecadores, hemos pecado, aún siendo cristianos, y vamos con Él, acudimos con Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa podría incluso estar en el apartado anterior de las promesas, pero pues aquí habla de esta parte de sin condenación. Vamos al siguiente cita y ahí pongan entre paréntesis, traspasados a otro reino, traspasados a otro reino. Y esta corresponde a Colosenses 1, versículo 12 al 14. Traspasados a otro reino, Colosenses 1, del 12 al 14. Y dice aquí, dará gracia al Padre. Bueno, les marco nada más por aquí. Igual. Dará gracia al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Lo podemos leer ahora en nueva traducción viviente y dice de la siguiente manera. Y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Una de las partes que conlleva eh, el nosotros haber aceptado a Jesús es también esta seguridad de vida eterna y de en algún momento estar en su presencia en este lugar que preparó Jesús para nosotros. Entonces, esta también podría ser una de las promesas. Veamos la siguiente cita y ahí vamos a anotar entre paréntesis, victoriosos ante la muerte y la destrucción. Victoriosos ante la muerte y destrucción. Y esta corresponde a 1 Corintios 15, versículos 54 al 58. Victoria ante la muerte y la destrucción. 1 Corintios 15, del 54 al 58. Una versión internacional dice, cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortal, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. Y aquí lo marco, ¿no? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Particularmente podemos nosotros destacar esta parte, ¿no? Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible. ¿A qué hace referencia? Bueno, pues a esa condición de que nosotros tenemos de pecado. Cuando nosotros estemos libres de pecado en su presencia, cuando lo mortal, que es este cuerpo mortal, sea inmortal, en ese sentido, se habrá cumplido lo que él prometió. La muerte ha sido devorada por la victoria. O sea, la muerte ha perdido, por así decirlo, de una manera muy, muy coloquial, ¿no? Nueva traducción viviente dice de la siguiente manera y está acá abajo. Igual. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte se devorará en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Por lo tanto, mis queridos hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para Él es inútil. Entonces, esta cita corresponde a esa victoria ante la muerte y su destrucción, ¿no? La condenación por, por el pecado, ¿no? Vayamos a la última cita de este apartado y entre paréntesis vamos a poner quitando nuestra culpa. Quitando nuestra culpa y corresponde a la carta a los Colosenses y capítulo 2, versículo 14. Igual no sé si voy bien, si voy muy rápido. ¿La repite, por favor? ¿Colosenses qué? Colo 2:14, Gracias. sale. Bien, y dice, nueva versión internacional. Y anulada la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esta deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Nueva traducción viviente dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Al final de cuentas, el acto que hizo Jesús en la cruz pagó por esa deuda que teníamos, por la condenación que nosotros teníamos por el pecado. Ya no hay culpa, ya no hay eh, cargos en nuestra cuenta, como dice Nueva Traducción Viviente. Él quitó nuestra culpa. Entonces podemos entender de este punto que la salvación, por así decirlo, es como un acto jurídico que es irrevocable, de, de cierta manera del derecho divino, por así decirlo, que consiste en que Dios declara justo a un pecador al que le atribuye la justicia de Cristo. Cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve con agrado porque ve la sangre de Jesús en nosotros, de una manera figurada. Nos ve limpios por el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso es que podemos decir que Dios nos declara justo, aun siendo pecadores, porque se nos atribuye esa justicia en Cristo Jesús, aquella que se cumplió en la cruz. O sea, Dios es un Dios amoroso, pero también es un Dios justo. Hizo justicia y la justicia fue en Cristo Jesús. Por eso el castigo, la paga del pecado fue por Jesús y eso se nos atribuye a nosotros. Nosotros recibimos eso. Es entonces que, dado esa atribución inmerecida, ese regalo inmerecido, pues somos bendecidos, somos afortunados. Aquí la frase dice, dándole al pecador, una condición de bienaventuranza, que también lo podemos entender como bendición. Vamos al siguiente punto, y en este caso son 3 citas, se las dicto, estas no tienen nada que notar entre paréntesis. La primera es Juan 10:28, el poder de Dios, Juan 10:28, Judas 20:24 al 25. Judas es una carta muy pequeña, no tiene capítulos, entonces nada más ponemos los versículos. Entonces es Judas 24 al 25 y segunda Timoteo 1:12. Segunda Timoteo 1:12. Igual vamos a la primera cita del poder de Dios, que es Juan 10:28. Y no les sé compartir pantalla. Y dice la primera cita en versículo 28, dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Y Nueva Traducción Viviente dice, les doy vida eterna y nunca perecerán, nadie puede quitármelas. Esas son palabras de Jesús. Y en ese caso, pues vemos aquí el poder de Dios que tiene, de que
aquello que nos ha dado, nadie nos lo puede quitar, ¿no? Ya veíamos que eh, nada nos puede alejar del amor de Cristo y nada nos puede quitar esa vida eterna que hemos recibido. Vamos a la carta de Judas, como les decía, no tiene capítulos, podríamos decir que nada más tiene un capítulo, pero pues también lo podemos anotar como directamente con los versículos. Y es en este caso la última parte, ¿no? Ya lo que habla la doxología es como la alabanza en las cartas al final de cuentas. Entonces dice, aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Sea la gloria y majestad, el dominio y la autoridad desde ahora y para siempre. Amén. Les decía que es como esa alabanza, como esa oración, alabanza de cierre que tienen las cartas, la parte de la doxología. Pues aquí vemos eh, de nuevo que hace referencia a ese poder que tiene Dios y que nada nos quita de eso, ¿no? Nueva traducción viviente dice de la siguiente manera. Aquí, bueno, incluso lo cambia, ya no dice doxología, aquí dice una oración de alabanza, ¿no? Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad y el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. Entonces, queda claro. Bueno, y si todavía no, vamos con 2 Timoteo. Segunda de Timoteo, versículo 1, capítulo 1, versículo 12. Por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo porque sé que en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Ya la leíamos incluso hace unos minutos, pero bueno, aquí también hace referencia a ese poder que tiene Dios, ¿no? Por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. O lo que me ha sido confiado, dicen otra manera de traducirlo, por así decirlo, ¿no? Entonces, si Dios pudo salvarnos, también es poderoso para mantenernos salvos. Y realmente solo Él podría quitarnos la salvación, pero no lo hace, porque va en contra de ese amor que tiene por nosotros. Si Él nos tiene en sus manos, nunca nos dejará caer. Nosotros decidimos estar en esa posición, nosotros aceptamos ese regalo. Y eso es lo que podemos entender de estas bases de la salvación eterna, particularmente del poder de Dios. Y vamos con los últimos 2 puntos, el que corresponde a el nuevo nacimiento. Y vamos a anotar aquí 2 citas. Solamente son 2 citas, en esta no hay ningún paréntesis. Entonces vamos a anotar Juan 1, 12 al 14. Juan 1, 12 al 14. Y la otra cita es Juan 3, 3. Juan 3. Ah, y vamos con la primera cita. Les comparto pantalla. Estamos en el nuevo nacimiento y es Juan, capítulo 1, versículo 12. 12 al 14. Y dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Eso no nace de la carne, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nace de Dios. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nueva traducción viviente dice de la siguiente manera. Pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces,
La palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Esta cita pues, nos deja claro que hemos recibido ese nuevo nacimiento cuando nosotros aceptamos. Por eso vamos a decir que nacimos dos veces, ¿no? Una carnal y una espiritual. Y vamos a la otra cita que corresponde igual a la carta de Juan, pero ahora el capítulo 3 y nada más el versículo 3. Y aquí, tal cual, ¿no? Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entendemos como ese nuevo nacimiento, haber aceptado a Cristo Jesús. Y solamente por haberlo aceptado es que nacemos de nuevo y entonces pues podemos nosotros ver el reino de Dios, ¿no? Llegar a ese punto, ¿no? Entonces, podemos concluir de este punto que ser salvos no es un asunto, por así decirlo, circunstancial. No se trata de estar en la gracia y después no estar, y así repetidamente cada vez o en cada instante, según nuestro comportamiento. No se trata de eso. Ser salvos es una experiencia de un nuevo nacimiento. Es llegar a ser una persona nueva, transformada por el Espíritu Santo, y así que esto es algo permanente, no es algo que deje de ser. Del mismo modo que no podemos estar naciendo cada vez en la carne, tampoco podemos estar naciendo cada vez en el Espíritu. Nacemos una vez en Cristo Jesús y ya. No es de pequé y ahora vuelvo a nacer porque ahora ya vuelvo a estar salvo. No, no funciona así. No es esa manera de entenderlo. Y vamos con el último punto. Aquí son una, dos, tres, cuatro, cinco citas. Son citas cortitas. Me refiero en extensión, pero son cinco citas. Si se las dicto todas para que las tengan ahí anotadas. Juan 3:18, Juan 3:18, Juan 5:24, Juan 5:24, Juan 11:25, Juan 11:25, Juan 20:31 y Romanos 10:9. Entonces vamos de nuevo a la primera cita, la que corresponde a Juan 3:18. Es más, ya estábamos ahí. Es más, vamos al versículo 18. Y dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Recordemos que esto es fe, estamos hablando sobre la fe. Nueva traducción viviente dice, no hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. El único pecado imperdonable es el de no haber aceptado la salvación, el rechazar a Dios. Es el único pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque pecamos de una decisión de rechazar a Dios. Y eso no lo perdona Dios, aquí lo vemos claramente. Pero les dejé de compartir. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado. Porque al final de cuentas no recibimos la salvación. Es el único pecado imperdonable, el no aceptar a Jesús, su regalo de salvación. Juan, ahora capítulo 5, versículo 24. Igual es uno cortito. Les aseguro, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Les digo la verdad, todo el que escucha mi mensaje y cree en Dios, quien me envió, tiene vida eterna. Nunca será condenado por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Creo que no hay más que decir, está muy, muy, muy claro, ¿no? Vamos a Juan 11, versículo 25. Y dice, entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá,
aunque muera. Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Juan 20, versículo 31, 20-31. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Por estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Ese es el acto de fe, el creer su, su salvación en su sacrificio por nosotros. Y vamos a la última, que es Romanos 10, versículo 9. Y dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Esa incluso debería ser una cita que tuviéramos de memoria, que pudiéramos acudir nosotros tal cual cuando algunos nos pregunten sobre qué es lo que tenemos que hacer, es esto, que lo confieses de corazón, con tu boca, conscientemente que Jesús es el Señor y creas de todo corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Es la manera de aceptar el Evangelio, ¿no? Y bueno, nada más vamos a leerlo como lo hemos estado haciendo en una traducción viviente. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Igual, de manera clara, ¿no? Entonces, de las bases de la vida eterna, veíamos cada uno de estos puntos, ahí lo tienen en 7, y en este último punto, en el caso de la fe, claramente se trata de creer. Los que creen que la salvación se pierde pueden argumentar todo lo que quieran con respecto a lo ilógico que les parece que un hombre pueda portarse mal y seguir siendo salvo. O sea, eso es lo que podrían argumentar. O sea, alguien que sigue actuando en pecado pero es salvo. Pero la Biblia dice clara y exactamente que los requisitos para la salvación es la fe. Es el habernos arrepentido y dejar atrás esa vida pasada, por así decirlo. Si Dios así lo dijo, es verdad, ¿no? Vimos todas estas citas, tal cual. Tampoco es muy lógico que eh, nos ame siendo lo que somos y sin embargo es claro, o sea, que nos ame siendo pecadores y que ahora pues nos deje de amar por habernos equivocado, ¿no? En cierto sentido. Entonces hasta aquí, no sé si hay alguna duda con respecto a estas bases que podemos nosotros argumentar sobre la salvación eterna y lo que entendemos de cada uno, sobre la gracia de Dios, el amor de Dios, la fidelidad de Dios en sus promesas, la justicia divina, el poder de Dios, el nuevo nacimiento y finalmente en el caso de en la fe. ¿Hay alguna duda? ¿No? Están muy platicadores hoy, muy, muy platicadores. Bueno, vamos a la cita que corresponde a la cita que el material nos pide que memorizar. Y es Efesios 2, del 8 al 10. Incluso creo que ya lo tienen por ahí anotado, se los comparto en pantalla. Lo tienen incluso aquí abajo, Efesios 2, del 8 al 10. Pero bueno, si lo quieren anotar en alguna otra parte del cuadernillo, vamos a leer esa cita y vamos a ir a la última parte de nuestra clase, corresponde justamente a esta porción, que son aquellas preguntas concisas, directas, que vamos a resolver y que pues ya podremos tener nosotros una respuesta a partir de lo que hemos entendido con estas bases de la salvación eterna. Entonces vamos a leer Efesios 2, del 8 al 10. Y dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios dispone de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Nueva traducción viviente dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Bueno, esto puede, de cierta manera, compactar un poco todo lo que hemos estado viendo en pocas líneas. Por eso es la cita que de cierta manera, o el pasaje que resume de alguna manera el concepto de la salvación y la importancia que tenemos de aprenderlo y entenderlo, que no es algo que nosotros provocamos, no es algo que nosotros nos ganamos, no es por lo que nosotros hagamos, sino que es un regalo y que solamente lo recibimos cuando nosotros hemos creído. Entonces vamos a las últimas preguntas, las que vienen ahí en su cuadernillo. Y en este caso vamos a anotar las respuestas. Pero antes me gustaría, les digo que están muy platicadores hoy, ver qué respuestas podrían dar a cada una de estas, ¿no? Entonces, la primera pregunta, y pido que no contesten nada más con sí y no, es: ¿se pierde la salvación? Y aquí pues me gustaría escucharlos. Después de todo lo que hemos escuchado, y de nuevo, que no sea un sí y un no. ¿Alguien que se anima a contestar? ¿Se pierde la salvación? Pues a lo que dice aquí, no se pierde porque ya tenemos la gracia de Dios, ¿no? Es a lo que entendí. Hermana Gloria, apenas si lo alcanzamos a escuchar. Bueno, yo no le alcancé a escuchar. No sé si los demás también están en la misma situación. Que yo lo que entendí es que la salvación no se pierde porque ya tenemos la gracia de Dios, ¿no? ¿Es ¿Ok? buena la respuesta o no? Sí, 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 sí. Sí, es una manera de contestar esa pregunta. ¿Alguien que quiera decir? Les digo que platican mucho. Adelante, Majo. Espérame tantito, es que mis papás también están en otra clase y checa Sí, los sí, horarios. sí. Bueno, a ver, es muy fácil la respuesta, ¿no? Pero ya justificándola, el simple hecho de que nosotros no podemos hacer nada para ganarla es lo que permite que no exista algo que nos haga perderla, y al mismo tiempo al ser un regalo de Dios, no es algo que podemos perder, simplemente es algo que se puede recibir y que obviamente nos ayuda a transformarnos, pero no por eso significa que si yo en algún momento llego a caer, ya la pierdo. Es simplemente tengo que seguir, levantarme, pedir perdón, arrepentirme, que eran cosas que ya habíamos visto antes, y comprender que justo, ¿no? El hecho de que yo ya estoy en la gracia de Dios es lo que me da la fuerza para poder seguir adelante y estar más hacia la imagen y semejanza de Cristo, ¿no? Que es como el varón perfecto y al que tenemos que apuntar. Entonces, no se pierde, no hicimos nada para ganarla y no, tampoco hay algo que podamos hacer para perderla. Me encantó tu respuesta porque parece que viste mis apuntes. Y lo que vamos a anotar es casi, casi lo que dijiste, nada más que más cortito. Pero sí, excelente respuesta y sí, tal cual como Majo lo explicaba, es la respuesta. Entonces vamos a anotar ahí: no se puede perder lo que no se ha ganado. Fue un regalo y el que nos los dio no lo quita jamás. No se puede perder lo lo que no se ha ganado. Fue un regalo y el que nos lo dio no lo quita jamás. Entonces, por eso, curiosamente, parecía que Majo nos estaba diciendo lo que yo tenía aquí anotado, que teníamos que anotar ahí en esa primera pregunta de ¿se pierde la salvación? Igual se los pongo ahí en el chat por si lo necesitan volver a leer para anotarlo. Pero la siguiente pregunta:
¿Se deja de ser salvos por portarse mal? No, tal cual, anotemos, no, porque no hemos sido salvados por portarnos bien. No, porque no hemos sido salvados por portarnos bien. Igual también se las pongo ahí en el chat si necesitan. Tercera pregunta, ¿qué es creer? Y aquí la respuesta es un poco más extensa, pero vamos a anotar ahí. Creer es un acto único, irreversible. Creer es un acto único, irreversible, de total aceptación de Jesucristo, coma. Quien lo hace nunca se retracta porque pertenece a Dios. Quien lo hace nunca se retracta porque pertenece a Dios. Otra vez, por favor, desde irreversible. Creer es un acto único, irreversible, de total aceptación de Jesucristo. Quien lo hace nunca se retractará porque pertenece a Dios. Igual está ahí en el chat. Ahora sí, ya lo habíamos mencionado un poco al inicio de la clase sobre el tema de la apostasía, de los apóstatas, o apóstata, por así decirlo, ¿no? En ese caso, ¿qué con el apóstata, no? Así viene la pregunta tal cual, ¿no? Y vamos a anotar la respuesta, pero primero les comparto también, es parte de la respuesta, la cita que nos puede ayudar un poco a clarificar este tema, ¿no? Y la cita es Segunda de Pedro, igual anótela, Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Y vamos rápido a esa cita. Y ahorita les comparto lo que tenemos que anotar ahí. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Ahí ya. Se habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso, ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. En una traducción viviente dice, y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Le hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandamiento que les dio de vivir una vida santa. Demuestran que tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito, y otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Entonces, aquí podemos decir, y es lo que vamos a notar, que con los apóstatas nunca nació de nuevo realmente. Nunca nació de nuevo realmente. ¿Sí, Majo? Una pregunta, en este caso, ¿por qué no se utilizó Primera de Juan 2:19? Que creo que fue algo que vimos antes, no recuerdo, pero justo me acuerdo del versículo, pero no sé si ya lo habíamos visto antes. La puedes repetir porque no te escuché. Primera de Pedro, ¿qué? No, Primera de Juan, 2:19. Vamos, primera de Juan 2:19. Y vamos a ver qué dice. Primera de Juan 2:19.
Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Bueno, concisamente una respuesta, la respuesta que más le gusta al Paz. No tengo la menor idea por qué no se utilizó esa cita, pero también es correcto que la podamos anotar. Entonces anotemos primera de Juan 2:19, porque también es muy claro. Y aquí tal vez incluso puede ser más directo, conciso, en el sentido de que pues, si no permanecieron, realmente no pertenecían a nosotros. Si no se quedaron con nosotros, si no fueron fieles a esa decisión, es porque realmente nunca tomaron esa decisión, por así decirlo, ¿no? Entonces, nunca nació de nuevo realmente. Y podemos ahí anotar esta cita. Primera de Juan 2:19 y segunda de Pedro 2:20 al 22. Gracias, Majo. Y perdón por la respuesta, pero la verdad no tengo idea por qué no fue esta la cita. Sí, no te preocupes. Estuvo buena la respuesta. Seguramente, y esta es una suposición, porque el Paz le gusta que conozcamos más citas, y pues tal vez por eso darnos otra cita que también nos lleva a lo mismo, ¿no? La Biblia se explica con la Biblia. Vamos con la última ¿Qué con el pregunta. apóstata? ¿Qué con el apóstata? ¿Nunca nació? Nunca nació de nuevo, hermana. Nunca Gracias. nació de nuevo realmente. Y ahí es la cita que acabábamos de leer. Y demás, igual si necesita, lo vuelvo a repetir. Adelante, Ivana. Buenas noches. Siento yo, o sea, o lo vi un poquito más tajante, más crudo, este versículo, el de segundo de Pedro. O sea, incluso el darnos esos ejemplos del perro vuelve a su vómito, la puerca lavada se revuelca en el lodo. Creo que ahí justamente, bueno, en primera de Juan siento que nos habló bonito, ¿no? El de, pues sí, no, se fueron, pues no, no pertenecían con nosotros. Pero en cambio aquí en el de Pedro, sí lo siento como muy, muy duros. Ahí sí siento como ese jalón de orejas que muchas veces necesitamos, ¿no? Para entender esta parte, que a lo mejor muchos no entendemos con palabras bonitas, sino debe de ser con, a lo mejor con este jalón de orejas y muy, muy explícito, ¿no? El que dices, o sea, mejor te hubiera convenido el ni saber que era esto tan bonito, ¿no? Porque te va a ir hasta peor. O sea, siento Me, que me sí fue gusta, una... me gusta lo que dices porque incluso concuerda en cómo era Jesús. Recordemos que Jesús era compasivo y amoroso con aquellos que estaban arrepentidos, pero es con los fariseos, con los saduceos, con los que conocían la palabra, conocían la ley, era muy duro, porque aún sabiendo, aún conociendo, hacían o dificultaban al pueblo que ellos conocieran a Dios, aún conociendo, y era muy duro. Entonces, concuerdo, me gusta la respuesta que das porque sí, sí, en ese sentido, tal vez a veces hay que ser directo, duro, para que nosotros entendamos. Y en este caso, pues Pedro lo dice de una manera tajante y Juan tal vez lo dice de una manera más suavizada, pero al final de cuentas, de nuevo, es porque una persona no tomó la decisión realmente en un sentido estricto. Pero sí, muchísimas gracias, Ivana. Vamos a la última pregunta. Bueno, no es la última, pero sí de las que tenemos ahí anotadas. Y es, ¿por qué me siento perdido cuando he pecado? Y aquí igual vamos a anotar una cita. Es Salmos 51:12. Salmos 51:12. Vamos rápido a ella. Salmos 51:12. Que era la que incluso habíamos leído, ¿no? Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu de obediencia me sostenga. Restaura en mí la alegría de tu salvación, que haz que esté dispuesto a obedecerte. ¿Por qué me siento perdido cuando he pecado? De manera concisa, e incluso es lo que vamos a notar, porque puedo perder el gozo de la salvación. Realmente puedo perder el gozo de la salvación.
realmente cuando nosotros pecamos siendo cristianos, lo que viene a nuestro corazón, a nuestra conciencia, pues es esa angustia, ese sentirnos mal por haber tropezado, por habernos equivocado. Y es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa en ese sentido, a darnos ese sentimiento. Y por eso podemos sentirnos pues perdidos, o que hemos fallado, o incluso que nos cuestionemos si realmente somos salvos. Pero es por el pecado que trae esa tristeza, ¿no? Y aquí bueno, lo vemos en esta cita de Salmos. Ahora, es importante aquí mencionar que debemos entender que la Biblia interpreta nuestras experiencias y nuestras experiencias no tienen autoridad para interpretar la Biblia. Es decir, que si yo estoy pasando por algo, no de esta manera yo voy a interpretar, o si yo entendí o siento de cierta manera algo, no así voy a interpretar la Biblia, sino más bien a la luz de la palabra voy a interpretar cómo es que me siento. Y es entonces que si nosotros sentimos, como la última pregunta, perdidos, que hemos fallado, incluso tener esa duda en nuestro corazón de que perdimos la salvación, recordemos que no es esa interpretación, así como nos sentimos, como vamos a interpretar la Biblia, sino al revés. Interpretemos esa sensación o eso que sentimos a la luz de la palabra. Y es entonces que vemos esta cita que nos aclara que pues es eso, perdemos ese gozo de la salvación y eso hace que nos sintamos perdidos, que nos sintamos que hayamos perdido la salvación. Mucha gente que enseña que la salvación se pierde y como base ponen a estos, por así decirlo, eh, pseudo cristianos que ahora están en una vida de pecado. Y de nuevo, es este mismo punto que les decía. Debemos que reconocer que lo que haga tal fulano, tal persona, no tiene por qué cambiar los preceptos bíblicos. O sea, un estilo de vida de una persona no es el ejemplo para que nosotros podamos decir, así como él está viviendo es como la Biblia lo dice, ¿no? No se interpreta la Biblia con la vida de una persona, por así decirlo, ¿no? Lo que a alguien le pasa no es la manera en que nosotros debemos de interpretar la Biblia. La Biblia no se interpreta de la vida como la tiene esta persona, por así decirlo. Sí, Ivana. Bueno, referente a la pregunta, el cómo ¿por qué me siento perdido, ¿no? Siento que también en alguna parte de algún momento escuché que igual no decía que el pecado nos aparta de Dios. O sea, que eso nos hace sentir, ¿no? Pero también, justamente ahorita en Primera de Pedro, 1:16, justamente lo que ahorita mencionabas, ¿no? Que dice, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. O sea, ahí está y vemos, ¿no? El que nos manda a decir, ¿no? ¿Qué te cuesta? O sea, ¿qué te cuesta seguirme? Obviamente estamos en el mundo y pues hay muchas trabas y todo, pero creo que el acercarnos o estar en una comunión con Él hace que justamente reflejemos a Él, ¿no? Y cuando vemos que estamos separados o, o que nos sentimos lejos, ahí es cuando a lo mejor tenemos más fallas, pero entre esas fallas Dios es tan bueno y por su gracia, por ese regalo tan bonito que nos dio, no nos deja, no nos ha soltado. O sea, es ahí es donde siento que a pesar de que sí, a lo mejor nos sentimos a lo mejor tristes, el gozo se nos va, creo que algo bueno y creo que es un poco complicado el aceptar o el comprender, el que a pesar de que pues, sí estás haciendo cosas malas, pero Dios te ama y le lastima lo que estás haciendo, pero Dios te ama. Sí, sí, y como lo dices, al final de cuentas, el que nosotros sintamos remordimiento, tristeza, angustia por lo que hayamos cometido, es parte de ese proceso de arrepentimiento que vimos incluso en la clase pasada, ¿no? Es obra del Espíritu Santo actuando en nosotros para de nuevo volver a conducirnos y volvernos a poner en, en restaurar esa relación con Dios, ese estar en paz con Dios. Y nos empuja, nos lleva a de nuevo arrepentirnos, a confesar nuestros pecados y buscar su gracia, esa gracia que sobreabunda
y que es inmerecida, pero que Dios tiene para nosotros, tan solo nosotros la solicitemos y la pidamos en arrepentimiento. Por eso no podemos nosotros interpretar la Biblia con la vida de otras personas y si ponen ejemplo a otra persona, pues todos somos imperfectos. La realidad es que no habrá nadie que cumpla completamente las cosas. Y aún así, si fuera el caso, sabemos que no es por obras, no es por lo que nosotros hagamos, sino es por su gracia. Sí, adelante, hermano Juan. Eso nada más es que quieres hacer un comentario de la respuesta 4, de donde dice que con el apóstata. Mencionabas al principio un término jurídico y aquí me viene a mi mente una frase, por lo menos en el derecho administrativo, que refiere que el desconocimiento de la norma no te exime de responsabilidad. No, acá es contrario. Acá hay conocimiento de la palabra, te da mayor responsabilidad. Gracias. Ya les compartía de manera personal que mi mamá conoció el Evangelio unos meses antes de casarse, cuando fueron a esa cita pastoral para pedir al pastor que los casara. Le preguntó el pastor, ¿usted es salva? Mi mamá no supo qué contestar. Dice, pues sí, sí conozco de la Biblia y demás. Dijo, no, no es salvo. O sea, no supo de cierta manera decirlo, ¿no? Y esa cita, que era para definir una fecha para casarse, fue la cita en donde terminaron los tres, mis papás hincados junto con el pastor y mi mamá aceptando el Evangelio. Actualmente mi mamá y mis papás sirven en la iglesia, aunque no en OREP, sirven y dan clases y demás. Y mi mamá tiene infinidad de Biblias y demás, y yo creo que también eso me sembró en mi corazón. Pero en algún momento, cuando ella ya comenzaba a conocer de la palabra, igual con la esposa del pastor, le comentaba de ese pastor que se preocupaba todo lo que le faltaba por aprender. Y la esposa muy sabia del pastor le dijo, no te preocupes por lo que no sabes, sino preocúpate por lo que ya sabes. Porque Dios no nos va a hacer un examen de conocimiento cuando lleguemos al cielo. De cierta manera nos va a hacer dos preguntas. ¿Qué hiciste con Jesús? ¿Lo aceptaste? ¿Lo rechazaste? Y la segunda pregunta, que incluso lo hemos estado viendo en este mes de la juventud, es ¿qué has hecho con el regalo que te di? Con esa habilidad, con ese don que te di, ¿no? ¿Qué has hecho con lo que era responsable, ¿no? Entonces, si aceptamos a Jesús, recibimos el regalo de la salvación y recibimos ese regalo también, esos dones o don que hemos recibido, ¿no? Entonces, esas son las dos cosas que vamos a tener que contestar en el cielo, pero no un examen de conocimientos. Seamos responsables de lo que ya entendemos, de lo que ya conocemos y de eso, pues para adelante, ¿no? Pero no nos preocupemos por lo que no nos falta, sino preocupémonos por lo que ya sabemos en ese sentido estricto. Y bueno, después de este brevario histórico de mi familia, les comparto lo último, ahí viene al final una respuesta, por así decirlo, que hay que terminar de completar, que es como el resumen del resumen del resumen del resumen, ¿no? Y aunque no viene ahí la pregunta, podemos ponerla ahí, y les pido que la anoten arribita de esto, justo arribita de esa última oración, aquí en un huequito que tengan, yo creo que aquí les cabe, y anotemos, ¿la salvación es para siempre? ¿La salvación es para siempre? Y vamos a terminar de rellenar, y vamos a poner, la digo completa, ustedes anotan las palabras. La salvación es para siempre porque es el regalo gratuito que nos da un Dios inmutable, poderoso y fiel. La salvación es para siempre porque es el regalo gratuito que nos da un Dios inmutable, poderoso y fiel. Y bueno, y aunque ha sido una clase bastante extensa y los veo también cansados, muy platicadores, pues hemos llegado al fin, a la última parte. Entonces, como responsabilidad de maestro, hago la pregunta a ustedes.
¿Tienen alguna duda con respecto a este tema? ¿Hay algo que haga falta aclarar? Si no, yo me quedo tranquilo de que todo quedó claro y ya podemos despedirnos y nada más orar. Bueno, entonces pues vamos a orar. Ya en la grabación pues voy a quitar esta última parte. Teo, las grabaciones se las va a subir, pero ha sido días complicados, entonces, pero sí lo voy a hacer. Eso sigue para ayudarles. Entonces pues vamos a orar para cerrar esta clase y ya irnos a descansar. Gracias, Señor, una vez más, porque podemos ver eh, cuán grande es ese regalo que nos has dado, Señor. Un regalo que no nos arrebatas, que no nos quitas, Señor, que es permanente, Señor, y podemos reconocer tu gracia, tu misericordia, tu fidelidad, Señor. Ver tu amor absoluto y total, Señor, por nosotros, a pesar de nosotros ser imperfectos, de defraudarte, de caer, Señor, de pecar, de tropezarnos seguidos, Señor. Tú eres fiel para perdonarnos, Señor, si nosotros reconocemos eso, Señor. Te doy gracias porque haces esta obra en nuestros corazones y no solamente ahí, sino también en nuestro intelecto y lo podemos entender claramente, Señor. Aunque sea horrible, Señor, Ah, podemos saber que es un regalo inmerecido, permanente y eterno, Señor. Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, por los que estén eh, conectados y por los que no se pudieron conectar, Señor, tú sé con ellos en sus hogares, Señor, en sus casas, en sus familias, Señor, en sus matrimonios, como hijos, como hermanas, como padres, Señor, cada una de las posiciones que tengan en su familia, Señor. Bendícelos y permíteles que sigan viendo tu rostro, Señor, cada día. Todo eso te lo entrego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues ya estamos despedidos. Vayamos a descansar. Muchas gracias. Dios los De bendiga. nada. Muchas Gracias. gracias. Nos Bonita Dios te noche, bendiga. bendiciones. Gracias, buenas noches. Bye. Buenas noches. Bye. Hermanos.